Este es uno de los personajes menos tratados dentro de la serie, lo cual se debe básicamente a que muere en la primera o segunda temporada. Sin embargo, es uno de los grandes pilares de BoJack. Cuando digo que es uno de los menos tratados, me refiero a que es uno de los personajes que tiene poco desarrollo durante su vida, ya que desde el inicio se muestra como un personaje sabio y con los pies bien puestos en la tierra. De cierta forma comparte muchos rasgos con Diane, quien es el cable a tierra de BoJack en la actualidad. Lo que quiero decir es que Herb no evolucionó mucho como personaje porque no lo necesitaba, pero ya lo vamos a ver. Herb conoció a BoJack en los 90, cuando este trabajaba de mesero en un bar en donde también hacía de comediante, haciendo stand-up, sin tener mucho éxito. A pesar de todo, Herb ve potencial en él y le dice que podía llegar a tener un gran futuro. Primero, Herb alababa mucho a BoJack por su trabajo y le insiste en que, si no ha tenido éxito, solo es porque aún no alcanza su máximo potencial. Herb, quien era humorista de mucho mayor talento, escribe una comedia estilo sitcom, que si no están familiarizados es como el del género de Friends o Seinfeld. Como Herb sí tenía talento, los productores de una cadena de televisión aceptan producir su idea, y Herb pone como condición que BoJack debía protagonizar la serie sí o sí. Los productores no estaban del todo convencidos, ya que no veían mucho talento en el caballo, pero terminan aceptando. Finalmente, el programa es todo un éxito, y BoJack salta a la fama. O sea, BoJack logró la fama, su fortuna y todo lo bueno de su vida gracias a su mejor amigo Herb, y no por su talento ni por su persistencia. Hasta ahí no pasa nada, de no ser por el pequeño detalle de que Herb era homosexual y estaba enamorado de BoJack, o a lo menos sentía algo de atracción mayor a la mera amistad. Y ahora entendemos que por eso lo propuso como protagonista, y por eso siempre lo alentaba a ser mejor. Y la verdad es que Herb sí creía que BoJack tenía potencial, pero se vio motivado principalmente por sus sentimientos. Y gracias a ese accidente, BoJack logró toda su fama, fortuna y éxito. Y ya, ok, esto tampoco es tan terrible, ya que BoJack en verdad no lo manipuló ni nada por el estilo. De hecho, se demoró en enterarse de que su amigo era homosexual. Pero, plot twist, cuando el show ya era todo un éxito y hacía que todos ganasen mucho dinero, se descubre mediáticamente que Herb era homosexual, y, dado que salió en las noticias, era imposible ocultarlo. Por esto, la productora o el canal de televisión decide despedir a Herb. Este último, desesperado, le pide a BoJack que lo apoye, ya que si amenazaba con irse, tal vez lo dejarían quedarse. Después de todo, BoJack era el protagonista de la serie. En este punto debo aclarar que el interés de Herb era más que nada mantener el control creativo de la serie, y no tanto el dinero, ya que veía la serie como su hija. BoJack en principio le da su apoyo, pero bastó que una productora hablara con él para que éste se acobardase y se mantuviese al margen. En definitiva, fue un cobarde y lo traicionó. BoJack traicionó a la persona a quien le debía todo lo que era y todo lo que había logrado dentro de su carrera. De no ser por los sentimientos de Herb, BoJack jamás habría protagonizado la serie. Y la cosa no termina ahí, ya que si BoJack tuviese talento natural, uno podría decir, de acuerdo, tal vez sin Herb hubiese tenido éxito de todas formas. Se habría demorado más, pero lo habría logrado. Pero luego, durante el transcurso de la serie, vemos que no. BoJack es gracioso y carismático, eso queda claro desde el capítulo 1, pero no es un comediante destacado, y es lógico, ya que nunca tuvo la necesidad de pulirse como comediante, ni tampoco como actor, lo que luego quedará demostrado cuando BoJack intenta actuar en otras producciones. Si uno hace memoria, durante la serie rara vez BoJack demuestra un talento real. Por eso Herb es tan importante en la vida del protagonista, a pesar de que no aparece mucho durante la serie, porque fue una de las primeras personas importantes en su vida a las cuales traicionó, pero claro, no fue la última. Después de su traición, BoJack no vuelve a hablar con Herb hasta que años después se entera que tiene cáncer, y BoJack decide hablar con él para hacer las paces. En aquella visita conversan y se llevan bastante bien, como si nada hubiese pasado, o mejor dicho, como si los años no hubiesen pasado, lo que es una dinámica muy propia de los amigos de toda la vida. Pero todo se va a la mierda cuando BoJack le pide perdón a Herb por todo lo que le había hecho, o mejor dicho, por todo lo que no hizo. Aquí, Herb le dice que no lo perdona, pues para él sería muy fácil mandarse cagadas y luego pedir disculpas y hacer como si nada hubiese pasado. Esta reflexión de Herb es bastante oscura, pero marcará una temática recurrente dentro de la serie, ya que, como dicen los gringos, tener un closer o un cierre sería un final feliz para BoJack, quien no se lo ha ganado mucho que digamos.
Como les digo, esto será una temática recurrente, ya que Bojack, al ser autodestructivo, tiende a mandarse cagadas y herir al resto, y luego se arrepiente, y se deprime, y ocupa esa depresión para victimizarse y pedir perdón. Y esto es un ciclo que repite una y otra y otra y otra vez con casi todos los protagonistas. En fin, meses después de este incidente, Herb fallece. Este personaje representa a aquellas personas que no pueden hacerse cargo de sí mismas, y para compensarlo deben hacerse cargo del resto, ayudar al resto para ayudarse a sí mismos, hecho de lo cual ella es plenamente consciente. Bien, pero ¿por qué me estás ayudando? Porque mi vida es un desastre ahora y cuido compulsivamente de otras personas cuando no sé cómo cuidarme a mí misma. Oh. Princess Caroline tuvo una infancia difícil, nació en una familia pobre y fue abandonada por su padre. Su madre no le dio mucho cariño y desde pequeña debió trabajar para parcharla cuando faltaba por andar borracha. Cuando creció, Caroline se fue a estudiar a la universidad y termina siendo asistente de una agencia de managers, en donde al final conocería a Bojack. Este hecho siempre fue visto por su madre con malos ojos, ya que lo interpretó como un abandono de su parte. Pero la verdad, la relación de Princess Caroline con su madre no era del todo problemática, simplemente ambas tenían formas de ver la vida muy distintas. Esto queda claro cuando Caroline, en su adolescencia, queda embarazada del hijo de la familia para la cual su madre trabajaba. Su madre lo ve como una gran oportunidad de su vida, ya que se había amarrado, por así decirlo, a una familia adinerada. Pero Caroline no estaba del todo contenta, no era la vida que ella quería. Ella quería surgir, ser independiente y conocer el mundo. Sin embargo, muy a su pesar, termina aceptando su destino. Irónicamente, cuando acepta su situación, pierde a su hijo por un aborto natural o espontáneo, lo que decepciona a su madre, por ridículo que esto suene. Y de este hecho traumático nace una necesidad enfermiza de Caroline de ser madre, lo que también marcará sus propósitos e intereses durante la serie. Esta necesidad de ser madre es parte intrínseca de esta personalidad que le mencionaba, en la que Caroline necesita cuidar a alguien, rasgo que también veremos luego en El Señor Mantequilla de Maní. Pero aquel aborto espontáneo solo sería el primero de muchos, por lo que su sueño de ser madre se vería obstaculizado, lo que constituye una parte importante de su arco como personaje, ya que ella lo ve como una meta a cumplir. Paralelamente, Princess Caroline tenía otras metas, como la de ser una mujer exitosa, y al pasar de los años se dará cuenta de que ambos propósitos no siempre son del todo compatibles. En cuanto a su relación con el protagonista, digamos que a falta de hijos para cuidar, Princess Caroline protegía a Bojack. Este personaje es muy complejo, ya que está lleno de metas y propósitos, uno de los cuales es tener su propia agencia o a lo menos ser independiente financieramente, y también está el propósito de ser madre. Y en lo particular veo esto como un problema, y no me refiero al querer ser madre, sino el verlo como una meta más, como un checklist dentro de su vida, ya que cada una de estas metas es una forma de llenar un vacío que tenía en su vida, lo que se explica por la falta de una familia que la contenga y de personas que verdaderamente se preocupen por ella. De hecho, de las pocas personas que se llegan a preocupar por ella tenemos a Diane, que ni siquiera es su amiga, y a Bojack un par de veces, siendo el más importante de todos, Ratoncito, ya que resulta irónico que la persona que más se preocupaba por ella, Caroline, lo termina rechazando, lo aleja de su vida. Y por eso decía que esta necesidad de preocuparse por los demás es poco sana, ya que aleja a la gente que se preocupa por ella. En fin, la evolución de Caroline es bastante rara, ya que son idas y venidas, subidas y bajadas, hasta que al final logra lo que quiere de sopetón. Y esto igual se puede explicar porque la serie fue cancelada anticipadamente, tal vez tenían algo más planeado para ella. Después de rechazar a Ratoncito, Caroline logra ser madre adoptando a una pequeña porcoespín. Sin embargo, ser madre no es lo que ella creía. Esto queda demostrado en uno de los mejores capítulos de la serie, que grafica de buena forma lo que es la maternidad. Y no solo eso, sino que Caroline se da cuenta de que ser madre obstaculiza su vida profesional, lo que le produce una decepción. Pero esta vez no hay vueltas atrás. No se puede disolver una empresa ni despedir a alguien. Finalmente, Caroline logra compatibilizar su vida, pero de una forma no del todo romántica. El cierre de Caroline no es tremendamente trágico, ni tampoco algo idílicamente feliz, sino más bien ecléctico, como la vida misma. En el caso de este personaje, vemos que logra compatibilizar la vida que siempre quiso, para lo cual encarga la crianza de su hija a Todd, quien de hecho termina instalando una guardería. Es decir, no es madre al 100%, o no tal como ella lo idealizaba.
De hecho, en los últimos episodios se nota la ausencia de este vínculo cuando Caroline está en una misma habitación con su hija, pero ella está más pendiente de Todd que de ella, lo cual no parece molestarle. Entonces uno puede cuestionarse si de verdad cumplió el objetivo de ser madre, o tan solo fue un checklist. Como les digo, no es ni lo uno ni lo otro. Es un cierre de un personaje, no es un final definitivo. En cuanto al tema sentimental pasa lo mismo. Si bien terminó casada, se casó con Judas, este enigmático personaje que representaba a la eficiencia laboral encarnada. De cierta forma, es como si Princess Caroline se hubiese casado con su trabajo, es decir que por ahí va la metáfora. Entonces no se podría decir que el final fue bonito o perfecto, sino que fue un final para ella, o más que un final, fue un cierre, una etapa de su vida, lo que coronará con la última conversación que tiene con Bojack, cuando le dice que si quería tener un buen representante, ella feliz le daría algún contacto, cerrando definitivamente la relación tóxica que tenía con el protagonista, y dando a entender que Princess Caroline ya aprendió su lección, que no se puede hacer cargo de todos, que cada uno debe cargar su propia mochila, y que para lograr su superación no debía ayudar al resto, sino que a sí misma. En este punto debo hacer una aclaración. Yo sé que el nombre técnicamente es Mr. Peanut Butters, pero me cuesta mucho pronunciar esa palabra, no sé por qué, así que yo simplemente le diré el señor Mantequilla de Maní. En fin, este personaje es la alegría encarnada, pero claro, ello no es perfecto. Como todos los personajes, tiene sus virtudes y defectos. Su alegría y positivismo es tal que llega a ser irritante. Es irreal la ligereza con la que se toma todos sus problemas. Cariño, sabes que apoyo lo que quieras hacer, pero no encontrarás lo que estás buscando en esos horribles lugares inventados. El universo es vacío, cruel e indiferente. La clave para ser feliz no es buscar el significado, es solo mantenerse ocupado con tonterías sin importancia y eventualmente morirás. Sin embargo, con el transcurso de la serie, se va develando de una forma tímida que su optimismo es una manera de evadir la realidad. Tampoco es que este personaje tenga una vida particularmente trágica ni nada, sino que en general omite todo lo malo, como si ello no existiera, lo cual tampoco es sano. De hecho, esto me recordó mucho al personaje de Jim Carrey de la película Irene, yo y mi otro yo. Este optimismo desmedido le trae un sinfín de problemas, principalmente con su esposa Diane, quien es todo lo opuesto a él. Esto se hace más latente cuando ambos ya están casados, y sin proponérselo sus vidas toman rumbos distintos, llegando al punto que no les queda otra que de divorciarse. Al poco tiempo de divorciarse, el señor Mantequilla de Maní se empareja con Pickles, un personaje tan optimista como él, quedando de manifiesto algo que el espectador ya sospechaba, y es que este personaje no es capaz de estar solo, él necesita estar acompañado de alguien. Por eso decía que hasta cierto punto se parece a Princess Caroline, ya que ésta se preocupaba del resto al no poder hacerse cargo de sí misma, y por lo mismo era trabajólica. Solo que el señor Mantequilla de Maní usa su optimismo y alegría para tapar sus vacíos emocionales, los que quedan en evidencia cuando no es capaz de estar solo. Este personaje es presentado como la antítesis de Bojack, ya que ambos se hicieron millonarios gracias a un programa de televisión sospechosamente similares. En cuanto a su cierre, siento que es uno de los personajes que menos cambió, ya que termina muy similar a como comenzó. Es verdad que termina sin pareja, es decir, estando solo, pero ello tampoco va acompañado de una reflexión, es decir, no aprende que se puede ser feliz estando solo. Es más, termina contento porque Bojack se ve en la obligación de irse a vivir con él, por lo que aún tenía a alguien a quien brindarle compañía. Lo que sí tuvo un cierre certero fue su relación con Diane, quien, luego de una conversación telefónica, logran decirse todas las cosas pendientes. Pero me gustó que ello no fue con gritos ni escándalos, sino que fue una conversación tranquila, sincera y civilizada. Él es muy similar al señor Mantequilla de Maní. Es más, durante la serie forjan una amistad cercana, dadas sus personalidades semejantes. Este personaje también representa el optimismo empedernido, como una forma de evadir su realidad. La diferencia de estos dos personajes es básicamente de que el señor Mantequilla de Maní es millonario, gracias a su programa. Sin embargo, de cierta forma, Todd también evade su realidad, viviendo en el sofá de Bojack sin pagar arriendo ni tener trabajo alguno. En otras palabras, no se hace cargo de sí mismo. Y creo que esta última frase es la que mejor define a Todd, o por lo menos al principio de la serie. De cierta forma vive a la deriva, no solo por no tener metas, sino porque además se deja llevar por cualquiera, lo que queda demostrado cuando es captado por una secta de improvisadores, que es una clara referencia a la cienciología, que de hecho es un capítulo muy chistoso, y sobre todo es muy influenciable. Sin embargo, Todd es un personaje que, sin cambiar mucho, tiene una gran trayectoria como tal.
Por ejemplo, conforme van avanzando los capítulos, Todd va teniendo nuevas metas y ambiciones, sin abandonar su optimismo y su buena actitud. Lo que sí, esto le vale un sinfín de decepciones. De Bojack, por ejemplo, quien sabotea su ópera rock para que éste no se fuese de su casa, también de su exnovia e incluso del mismo señor Mantequilla de Maní, cuando Todd construye su propio parque de diversiones. Con todo, estas decepciones no le impiden idear un proyecto tras otro, aunque siempre fracasa o se aburre de ellos. El último de estos proyectos es el de formar una guardería, lo que se le ocurre tras cuidar por varios meses a la hija de Princess Caroline. Aunque el espectador sabe que en el fondo Todd siempre estaría planeando nuevas y locos proyectos, queda claro que ese no es el fin. Otro punto importante del arco de este personaje es su sexualidad, y debo destacar que la sexualidad es un tema recurrente dentro de la serie, el cual es tratado a veces de forma seria, otras reflexiva, otras simplemente para crear comedia, u otras puramente morbosas. El caso de Todd es especial, ya que durante el transcurso de la serie descubre que es asexual, lo cual es muy bien tratado. Una de las cosas que me molesta de las series y películas actuales es que meten ciertas temáticas a la fuerza, y se nota mucho que solo lo hacen para llamar la atención de un público fácil de impresionar, principalmente jóvenes contestatarios que se creen rebeldes por ver una serie o película con personajes de sexualidad diversa. Por ejemplo, meten protagonistas de mujeres empoderadas, homosexuales, trans, etc., lo cual no está mal, siempre y cuando tenga un sentido creativo o narrativo, y no esté puesto solo para llamar la atención con un fin comercial o de marketing. Volviendo a la serie, en este caso la asexualidad de Todd se usa para darle profundidad a su personaje, y va muy bien con su personalidad distendida y despreocupada. Además, es un tema completamente nuevo para el mismo Todd, quien va aprendiendo a vivir como asexual dentro de la sociedad, y el espectador acompaña a Todd en este aprendizaje. De hecho, hay al menos 2 temporadas en que esta temática es sumamente importante. Luego pasa a segundo plano, para dar paso a otras problemáticas, ya que la asexualidad es un tema asumido por Todd, quien deberá enfrentarse a otros desafíos, y que es en definitiva lo que le suele suceder a las personas en la vida real. A eso me refería con que el tema es tratado con seriedad, así que ahí tenemos otro acierto de la serie. En cuanto al cierre de este personaje, no hay mucho más que decir. Aprende a vivir aceptando su asexualidad y aprende a ser productivo, por así decirlo, sin perder nunca su sencillez ni humildad. Termina siendo feliz con una pareja también asexual y se reconcilia con su madre, quien lo había echado de su casa por ser irresponsable. En resumen, este es uno de los personajes con mayor aprendizaje y madurez. Este es uno de los personajes más importantes, ya que funciona como el polo opuesto de Bojack. Sin embargo, juega un rol distinto al del señor Mantequilla de Maní, ya que Diane tiene una conexión especial con el protagonista, siendo ella su cable a tierra, su conciencia o la voz de la razón en la ajetreada y alocada vida de Bojack. Estos personajes son tan cercanos que desde un inicio da la sensación de que terminarán juntos, o que a lo menos en algún momento tendrán una relación o algo así. Sin embargo, ello no se concreta nunca, principalmente porque Diane no se lo permite, dado que estaba comprometida con el señor Mantequilla de Maní, y después, cuando ambos terminan, su relación con Bojack es demasiado fraternal como para que pasase algo entre ellos. Diane es tal vez uno de los personajes que más cambia durante la serie. Parte como una joven idealista y feminista, y que por medio de su escritura está dispuesta a luchar en contra de la sociedad, el machismo y la frivolidad del mundo, propia de Los Ángeles. Es algo introvertida, con un poco de fobia social y altamente intelectual, rasgos que adquirió durante años de malos tratos emocionales por parte de su familia y luego por el bullying sufrido en el colegio. Diane encarna la necesidad de las o los adolescentes de sentirse únicos y especiales, del pensar que todo el dolor y penas que han pasado durante sus vidas los hacen especiales, distintos al resto, pero que al llegar a la vida adulta se dan cuenta que son solo uno más de la sociedad. Con el pasar de los años, Diane se va desilusionando de su propia filosofía de vida, siendo los momentos claves cuando trabaja por un tiempo como escritora fantasma de un millonario excéntrico, quien creía que era un héroe filántropo, cuando en realidad solo era una persona vanidosa y egocéntrica ansiosa de reconocimiento. Y también cuando trabaja para Sextina Aquafina escribiendo algo tan banal como sus tweets. Y sobre todo se desilusiona de sí misma, quien poco a poco se va mimetizando en el entorno que tanto criticaba, teniendo trabajos frívolos y sin el sentido ideológico que ella pretendía. Hay una parte de la serie en que su arco de personaje se vuelve caótico, ya que constantemente se está cuestionando lo que hace, si es lo correcto, si es lo que le gusta hacer y ese tipo de cosas. ¿Y cuál fue la conclusión o resolución de todo ese cuestionamiento? Simplemente se rinde,
deja de cuestionarse las cosas, solo vive sin el idealismo de antes. Esto, lejos de ser una verdadera solución, la hizo caer en una fuerte depresión. Esto sucede ya al final de la serie, cuando se pone de novia con su camarógrafo. Y si bien al final logra algo de estabilidad, dado que se casa con él y se muda a otro estado, nos deja con un sabor agridulce, ya que para lograr dicha estabilidad tuvo que pasar por muchos antidepresivos, los que de hecho la hacen engordar, pero sobre todo porque tuvo que dejar su idealismo de lado. En cuanto a su relación con Bojack, tienen altos y bajos bastante extraños. Al principio son unidos, pero luego que Diane volviera de Sokovia, su relación se va distanciando hasta que solo están juntos en ocasiones especiales, o cuando Bojack tenía un problema y necesitaba su ayuda. Esta dinámica es muy similar a la relación que tenía Bojack con Princess Caroline, de buscar una figura femenina que lo contengan, y Diane, al igual que Caroline, también corría a auxiliarlo. Este tema se hace explícito en la conversación que tienen al final de la serie, cuando Diane da a entender que por fin cortaría ese lazo con Bojack, donde el espectador llega a una conclusión bastante triste, que todos los personajes que toman una decisión sana terminan alejándose de Bojack, ya que Bojack representaba un veneno para ellos. Te dormirías mucho mejor en las noches si tan solo admitieras que eres un maldito cobarde egoísta que toma lo que quiere y le importa un soberano bledo a quien lastima. Ese eres tú. Ese es Bojack Horseman. No. Y finalmente, Bojack, el protagonista. Este claramente es el personaje en el que más se profundiza. La personalidad de Bojack comienza incluso antes de su nacimiento, con la niñez de su madre. Una infancia fría y carente de contención, como solía hacerse en aquella época, más que criada, entrenada para ser una mujer resiliente y obediente. De cierta forma, me recuerda mucho a la esposa de Donald Draper de la serie Mad Men. Beatrice, la madre de Bojack, a su corta edad fue golpeada por la muerte de su tío, quien era muy cercano con su madre, quien a su vez cayó en una profunda depresión, la cual no fue capaz de superar, por lo que Beatrice perdió a su corta edad a su tío y luego a su madre. Y si bien aún le quedaba a su padre, este no era para nada comprensivo, por lo que Beatrice quedó prácticamente abandonada emocionalmente. Este trauma le da una personalidad contestataria e irritante, lo que vimos por primera vez en su adolescencia cuando de hecho conoce a Butterscotch Horseman, el futuro padre de Bojack. Butterscotch se presenta como un personaje rebelde, lo que llama la atención de Beatrice, quien vivía dentro de una familia bien acomodada. Como un acto de rebeldía, Beatrice se escapa con él, y así queda embarazada de Bojack. Claramente, Butterscotch termina siendo un imbécil carente de empatía, y ambas personalidades chocan al poco tiempo. Ambos pelean constantemente, ambos insatisfechos con sus vidas. Esta pugna se extendería hasta la muerte de Butterscotch, sin embargo dejaría como principal afectado al propio protagonista, que, al igual que su madre, queda abandonado emocionalmente por dos personas que no querían esa vida, y la verdad no lo querían a él. Aquí vemos una vez más la complejidad de la serie, que ahonda en el pasado familiar de los personajes para explicar su situación actual. En este caso, vemos como una sociedad y sobre todo una familia frívola, poco contenedora, poco empática, provoca una fuerte herida y sentimiento de abandono en Beatrice, lo cual la llevó a tomar malas decisiones y posteriormente heredar ese dolor a Bojack, que en el fondo vivió los mismos traumas que su madre durante su niñez y causando los mismos estragos en su personalidad. Sin embargo, Bojack heredó un poco el lado soñador de su padre, queriendo ser actor. Para eso, durante su juventud se fue a probar suerte en Los Ángeles, un acto de locura que se puede igualar a la novela que escribió su padre. En esta etapa de su vida, Bojack es bastante inseguro, y aquí es cuando conoce a Herr Kasav y pasa todo lo que ya les conté antes. Cuando se vuelve famoso es cuando Bojack saca sus garras y desentierra esa personalidad pedante, egoísta y narcisista. Pero ojo, que a pesar de ello, su inseguridad inicial no lo abandonaría nunca, queriendo siempre demostrarle algo al resto. Por decirlo de cierta forma, esta es la verdadera personalidad que antes no salió a flote porque no tenía el poder para hacerlo. Las heridas del pasado de Bojack lo convierten en una persona emocionalmente distante, que no se compromete en sus relaciones. Pero la consecuencia más importante de su desapego emocional es que no le importa hacerle daño al resto. Y digo que es importante porque será el rasgo que provocará sus más grandes tragedias. La primera de ellas es culpar a su peluquera por ingresar alcohol al set de grabación, cuando en verdad había sido él, pero ese fue solo el comienzo. Luego vemos que no le importa tratar mal y engañar constantemente a Princess Caroline. A Diane la intenta besar aun cuando ella estaba comprometida con el señor Mantequilla de Maní. En cuanto a Todd, no titubeó en sabotearle su ópera rock.
En cuanto a Sarah Lynn, la indujo a recaer en las drogas y luego presenció su muerte en el observatorio, y lejos de ayudarla se escapó para que no lo relacionasen con su muerte. Bojack intenta un reencuentro con ella después de años de distanciamiento, y luego intenta propasarse con su propia hija. Como ya vengo diciendo, Bojack solo crea relaciones tóxicas con personas que reemplazan su imagen maternal, procurando protegerlo o cambiarlo. Y básicamente eso es Bojack, un ser inseguro con necesidad de probar que es alguien en la vida, dañado desde su infancia al punto que le resulta imposible hallar la felicidad plena. Nada de lo que Bojack logra hacer lo hace feliz. El escribir su novela, el protagonizar la película biográfica de su héroe de infancia, el ser nominado a los Oscars, el protagonizar una serie exitosa. Nada. La única vez que logra algo similar a la paz es ya en la última temporada cuando va a la rehabilitación y por fin acepta que el problema era él mismo, y trata de hacer las paces consigo mismo, sin intentar llenar su vacío con cosas superficiales o externas, y dejando de lado en parte la opinión de los demás. Creo que esta es una de las principales ideas de la serie, que nadie es de una forma determinada solo porque sí, es por su pasado, lo cual tampoco lo exime de responsabilidad por sus actos. El final de Bojack es agridulce como la vida misma. El final de la serie ya lo comenté en un video formato podcast, pero la conclusión ya le he mencionado durante el transcurso de esta reseña, y es que cada personaje tiene un final acorde a su personalidad y su historia, y más que un final es el cierre de una etapa o de un ciclo, un cierre como podría tener cualquier persona durante su vida. Es un final cercano, y resulta paradójico que una serie de dibujos animados de humor absurdo, donde hay personajes antropomorfos, sea más humana y cercana que cualquier otra. Por ejemplo, y cito a otro youtuber que dijo que 5 minutos del penúltimo capítulo de la serie tratan de mejor manera el tema de la depresión que 3 temporadas enteras de 13 razones por qué. Y en todo momento hablo de un cierre más que de un final, ya que el espectador queda con la sensación que nada va a terminar ahí, que la vida de los personajes seguirá, con idas y venidas, con altos y bajos, una vez más como la vida misma. Esto queda explícito en la conversación que tiene Bojack con Todd, cuando Bojack le pregunta qué pasaría si él volviese a recaer en el alcohol, y Todd, sabiamente, le responde que debería volver a rehabilitarse, y si después de eso volvía a recaer, pues volvería a rehabilitarse una vez más. Y también queda explícito en la conversación que tiene con Diane, cuando ésta le dice que la vida es una perra, y después se acaba, pero a veces la vida es una perra y luego uno sigue viviendo. Con todo lo depresivo y melancólico que la serie ha llegado a ser, sin nunca olvidar su humor negro y satírico, el mensaje no es para nada pesimista, sin tampoco llegar a ser un happy ending. El mensaje es que la vida es un ciclo de luces y sombras, que puede ser cruel y despiadada, pero también es una oportunidad única de ser felices, lo cual en buena parte dependerá de nosotros.